Muy bien, vamos a dar inicio en este momento. Ya que son las 6:42, es momento de iniciar este webinar muy especial que hemos preparado. Antes comentarles que nos encontramos en la Semana del Diseñador Gráfico UTEC 2023. Así que los felicitamos a todos porque todos son una comunidad creativa. Bueno, todos formamos parte de ella y es por eso que estamos haciendo todas estas actividades. Gracias por sumarse y participar. Nos da gusto que estén con nosotros creciendo en mucha creatividad. Al igual que a los docentes, agradecemos a todos los docentes presentes porque se encuentran muchos compañeros docentes que están con sus estudiantes en este momento, listos para escuchar este tan importante webinar. Los invitamos a seguir las páginas oficiales como Diseño UTEC en Facebook e Instagram y Portafolios UTEC en Facebook e Instagram. Además, comentarles que un staff especialista en diseño ha sido el encargado de crear toda la imagen de este evento de tal magnitud. Estamos hablando del staff de los estudiantes de Diseño UTEC y el staff de los estudiantes de Taller de Portafolio. Por favor, brindemos un aplauso a estos estudiantes que han hecho posible este evento. Agradecemos también a todas las autoridades de la UTEC que lo han permitido. Muchas gracias al ingeniero Ramón Cornejo, el director de la Escuela de Ciencias Aplicadas. Y también felicitamos a licenciada Cecilia Méndez, quien este día se encuentra de manteles largos. Fuertes aplausos y felicitaciones también para ellos. Permítanme presentar ante todos ustedes a nuestro queridísimo licenciado Óscar Cornejo, quien es el invitado especial al webinar de esta noche. Como todos sabemos, es un artista sin precedentes. Licenciado Óscar Cornejo ha realizado múltiples proyectos y no solo nacionales, sino que también internacionales. Entre ellos ha participado en la realización de personajes para el Libro de la Vida, como para todos es conocido, pero también recientemente ha participado en algunas exposiciones mostrando su trabajo, el cual es realmente admirable. Además de ser docente, es un apasionado por la ilustración y el modelado de figuras y de muchas piezas que muestran diferentes características. Además, un estilo único y eso nos llena de orgullo porque es talento salvadoreño, 100%. Así que no me queda más que invitarlos a todos ustedes a que estén presentes de este maravilloso webinar que abrirá nuestra mente y nuestra imaginación hacia la ilustración digital narrativa. Por favor, recibamos con fuertes aplausos virtuales y reacciones de me encanta al licenciado Óscar Cornejo. Fuertes aplausos, por favor, y todo suyo el espacio, mi estimadísimo Lee Kane. Ok, bien. Bueno, gracias, licenciada María José, y un gusto y me siento muy honrado poder estar de invitado ante la celebración del tema del portafolio de diseño y también para mí como docente es bien importante verlos crecer y entrar a ese mundo de la sociedad y presentar a la gente las capacidades que tenemos como diseñadores y todo ese potencial que está guardado en nosotros para que ustedes vayan y lo entreguen así como su talento a toda la sociedad. Bien, el día de hoy voy a compartirles un poco de mi trabajo. Si en algún momento algo no se ve o no se escucha, me avisan para corregirlos, porque siempre docente está uno pendiente de eso. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de ilustración digital, que es una de las, digamos, tipos de arte que más me gustan, de los que más hago, y que prácticamente es una herramienta de creación de imágenes que pueden contar historias. De hecho, voy a tratar de abordarlo desde esa parte narrativa y de la necesidad que tenemos como humanos de expresar nuestras historias. Todos tenemos una historia que contar y también tenemos la necesidad de escuchar a otros y es prácticamente lo que hacemos cuando nosotros vamos al teatro, al cine o cuando vemos el maratón de las series o de las películas. Lo que hacemos es sumergirnos o entrar en un mundo
de fantasía, ciencia ficción, de drama, suspenso, terror, de animación, de los videojuegos también. Y lo que hacemos es vivir con los personajes sus conflictos y a partir de ellos irlos intentando superar por el tema también de que la vida tiene un ciclo de dificultades que nada es fácil, entonces en esa búsqueda y esa lucha nosotros nos vamos a encontrar, nos vamos construyendo y evolucionando. Así que el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de, al principio, la importancia de contar una historia. Yo diría que todos tenemos algo que decir, por eso es que nos reunimos para echarnos el cafecito o en el bar o donde sea que se haga la reunión, ¿verdad? Creo que siempre está como el tema de las cosas que nos ponen al día, ¿verdad? Como cuando nos contamos los chambres y todo eso, entonces se vuelve bien importante la información y cómo la contamos. De hecho, una frase que para mí es bien trascendental es que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, prácticamente en el tema audiovisual, voy a poner el ejemplo de un cómic sería como la mezcla de textos con imágenes, pero que carecen de sonido y carecen de movimiento. El cómic se puede llevar a la animación y es lo que hacen bastantes películas. Lo que hacen es primero comienzan siendo un libro y como libro, su forma narrativa es a través de las letras. Entonces, el recurso literario es el que sirve para que nosotros imaginemos ese escenario. Y la gente dice, yo leí el libro de Harry Potter, ¿verdad? Y una escena que en la película sale en 2 segundos, en el libro la narra con 5 o 10 páginas, porque prácticamente lo tiene que describir todo. Entonces, tiene que ser el escritor el que describa cómo es ese lugar. Y en la pantalla, en el cine, ya lo estamos viendo. Entonces, ya estamos viendo todo interpretado. Entonces, en ese instante, esas 1000 palabras, diría yo que se convierten en color, textura, volumen, atmósfera y narrativa. Entonces, la ilustración y el arte que les voy a mostrar va un poco en función de contar historia, pero también explicar cómo es que estas sirven un poco para generar emociones, que para mí esa es la parte del arte, que para mí personalmente el cine es la forma de arte que más me gusta, es, ¿cómo se llama? El séptimo arte, la fotografía como el octavo arte, el cómic como el noveno arte, y se dice que el videojuego puede ser el décimo. Así que por ahí para mí el cine junta todos estos elementos de escritura, fotografía, pintura, actuación, etcétera, y para mí es una de las formas más grandes de emocionarnos, que prácticamente nos hace llorar, saltar, reír, etcétera. Por esta parte, lo que hacemos, digamos que los dibujantes, o en este caso los ilustradores, también podemos, hay un género que es el de la narrativa, y la ilustración tiene varios géneros, pero podemos hablar de editorial, infantil, conceptual, etcétera. Y a mí personalmente, mi género, o el que más me gusta es el narrativo, que sería el producir imágenes con el uso de textura, volumen, diseño, etcétera, para contar historias a través del diseño de personajes o diseño de ambientes y todo lo que hay detrás de esto. De ahí que la capacidad de poder crear estas imágenes se tiene que entrenar, uno tiene que practicarla, hay un montón de herramientas. Y hoy en día tenemos también el tema de las inteligencias artificiales generando también imágenes, pero que al fin y al cabo lo que están haciendo es contar historias para nosotros los humanos. O sea, las herramientas son, yo diría, cada vez más automatizadas o hacen cosas más complejas en menos tiempo, pero siguen siendo recursos utilizados para que nosotros nos emocionemos. O sea, al fin y al cabo, estamos usando esas herramientas tecnológicas para comunicar con seres humanos. Prácticamente en el tema de contar una historia hay como un orden que según Aristóteles, este orden se puede detallar en 3 actos, que sería como un ejemplo el contar un chiste, que no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que he contado mal algún chiste por no hacer bien la estructura. Entonces yo sí hay que como que dar primero una presentación, un contexto. A veces, no sé, dice como iban en un avión, no sé, un Pepito y el presidente, iba también, qué sé yo, una reina, un príncipe, etcétera. Entonces ese tema de ir presentando un contexto de los personajes es como la fase de introducción, que lo vamos a ver en series y en películas, y que a veces también tiene que ver con presentarnos universos o mundos. Yo pongo mucho el ejemplo del Rey León como la película, si han visto la película animada, el, digamos que la introducción con el tema del amanecer del nuevo reino va presentando el mundo o el reino de Mufasa y de Simba. Entonces lo que va haciendo es mostrándonos todas las especies animales que viven ahí
y en la presentación como todos se están reuniendo para ver el amanecer de un nuevo rey, que sería prácticamente para mí esa película, la definiría como el ciclo de la vida, como el ciclo de la vida, como el de un día, ¿verdad? Casi como el sol sale y el mismo Mufasa se lo dice, el sol también se oculta. Entonces prácticamente esa diría que en la parte de presentación y luego la historia no tiene sentido si no hay conflicto, que es prácticamente lo que hace que sea interesante. O sea, todos estamos llenos de conflictos y cuando nosotros tenemos objetivos, estos conflictos van a ser las cosas que se van a oponer. De hecho, yo diría que el bien y el mal son puntos de vista relativos. Yo creería más bien que mal es todo aquello que se opone al objetivo, que en este caso puede ser el del protagonista, y el protagonista va a tener un antagonista que va a ser como decir Batman y el Joker, como Batman tiene el objetivo de mantener el orden y cuidar la ciudad, mientras que el Joker su objetivo es el crear el caos. En esa búsqueda de los objetivos son opuestos y ahí se choque y se convierte en la batalla, que para mí es lo interesante. Si no hay conflicto, no hay historia. Y entre más grande es el conflicto, digamos que la historia se vuelve más interesante porque es mayor el esfuerzo que tiene que hacer el héroe o el protagonista, digamos, para poderlo sacar adelante, que ese es el desenlace o cómo se arregla el tema de la historia. De ahí podemos hablar de un montón de figuras que nos van a servir para llegar hasta esto, pero esto se puede ver en, no sé, desde Betty la Fea, ¿verdad? O la novela eh, más sencilla hasta, no sé, las historias más complejas. Y hay también un montón de tipos de orden que se hacen con juegos de empezar por el final y luego ir contando el principio. Hay muchos directores y películas que lo hacen así. Y también cómics, libros. Hay, por ejemplo, un libro de Julio Cortázar que se llama Rayuela, que tiene como una direccionalidad lineal para leerlo, pero él también da la opción de que se pueda leer saltando, comienzan saltando ese capítulo y da otra, como dos tipos de sensaciones diferentes. Y en eso va el tema de las narrativas y las historias. Estos son algunos ejemplos quizás de series que hayan visto y que personalmente para producir necesito consumir mucho. Entonces me gusta mucho ver series, animación, películas. Creo que todos de alguna forma tenemos ese gusto. Esto es una parte de lo que les quiero mostrar y luego esto va a venir a derivar a otra parte que es para mí ya la técnica. La técnica, yo diría que nosotros somos la parte gráfica como digamos, del diseño para crear, digamos, artes que cuenten historias. Sería para mí como el tema de ser un ilusionista, como decir, no hacemos magia, sino que hacemos de alguna forma con la lógica y con el sentido común y con funcionalidad, cosas que parecen que pueden ser mágicas, pero sí tiene todo un sentido de técnica, como en el cine antes. Ahora se hace mucho tema de producto digital con herramientas digitales, pero desde hace tiempo estábamos hablando de recursos análogos que han ido evolucionando y digitalizándose con el tiempo y que se han convertido, por ejemplo, como en las técnicas del stop motion que estaban en Star Wars. Si ustedes ven muchas escenas, por ejemplo, en el Imperio Contraataca, el tema de los AT-AT, el tema también de Luke sobre, no me acuerdo cómo se llama la criatura, que es como un camello en la nieve, son de stop motion. Entonces, ese tipo de técnicas eran los que se vieron también Furia de Titanes, la antigua, no la moderna. Los recursos que se usaban en esa época eran como la tecnología más innovadora y que sorprendía en la pantalla porque nos hacía creer que eso era cierto. Ahora ya todo se hace digitalmente y esto viene también por producto de una evolución que se va dando desde las artes. Entonces yo creo que lo que va cambiando es la herramienta, que cada vez digamos que es mucho más digitalizada y que tiene alcances mayores en menos tiempo, pero que tiene una base o un fundamento universal. De hecho, les estoy mostrando acá unos ejemplos de una técnica llamada matte painting, que es prácticamente lo que hacían era colocar un cristal transparente sobre la cámara, tener un buen manejo de la perspectiva, y aquí es la parte importante de saber la técnica, que poder entender perspectiva y poderla deformar y engañar también, y crear trucos. Y este es un ejemplo de la película El Mago de Oz, donde construir estos escenarios era muy caro, o no había, es decir, esto no existe en la realidad, no se podía filmar, y construir un escenario así se volvía muy caro. Entonces la técnica era pintar un cristal. O sea, se filmaba esto con los actores solamente en esta sección
y encima de la cámara se ponía ese cristal y a eso se le llama matte painting porque tiene una base negra y sobre eso va un tema de que se vea realista. Eso sirvió como un montón del tema de la ilusión, que para mí es como una especie de ingeniería. Diría que es una ingeniería visual de diseño que uno hace en los proyectos. De hecho, el tema como en los videojuegos y en animación se utilizan assets o elementos como ingredientes para, por ejemplo, una comida, ¿verdad? Si yo voy a hacer una ensalada, mis assets son como las verduras o todos los elementos que voy a juntar. Y se utilizan bastante y se reutilizan de forma que pueda ser muy eficiente. Se pueden crear módulos, se repiten y eso nos da sensaciones de poder tener más abundancia cuando podemos hacer poco diseño. Entonces, ese tipo de cosas son para mí la parte de la ingeniería que tiene que ver con la ilustración y la parte digital, y que en el caso del mundo real, que esto que están viendo acá es acción real, tiene un carácter más, digamos, fotográfico, pero también esto se puede llevar a temas de caricaturas, como decirles, como técnicas stop motion o papel recortado, técnicas de modelado digital o técnicas 2D, etcétera, y que va a servir también para crear estas sensaciones. De hecho, Star Wars para mí es un Star Wars, Señor de los Anillos, Harry Potter, son ese tipo de historias geniales que tienen, que juntan demasiadas cosas buenas, diseño de personajes, diseño de vestuario, fantasía, diseño de criaturas, hay también diseño de vehículos, hay una gran parte también hasta de, qué sé yo, diría de, desde cómo están diseñados los trajes, hasta, de decir, el uniforme de Hogwarts, cómo es el uniforme de un estudiante, hasta cómo puede llegar a ser, no sé, el diseño de una criatura fantástica. Y en eso vemos una amplia cantidad de cosas. Igual pasa con Star Wars, que en este caso son también ejemplos de acá de, esta es la toma real con el piso, y luego acá está el matte painting, cómo le hacen el efecto de que eso está vacío, como cayendo hasta el infinito, no sé, hasta abajo. Y en este caso acá hay algunos ejemplos del cristal frente a la cámara, un juego de perspectiva ahí forzada, y sobre eso pintaban con una calidad hiperrealista que tenía que ver con contratar artistas. En este caso, la ilustración para mí va a venir como una de las primeras artes aplicadas visuales que tiene que ser como pasar de arte a la aplicación de convertirse en diseño. Y en ese sentido, para mí la ilustración va a funcionar con el tema concept art, desarrollo visual, y para poder crear todos estos elementos de diseño de personajes, ambientes, etcétera, y de ahí darle rienda a todo lo que consumimos. De ahí para mí está que de alguna forma las cosas, no sé, que compramos, hasta el llavero de Hello Kitty tiene algo que nos gusta y que nos conecta y que hace que lo compremos porque el personaje, no sé, nos gusta el color, la forma, y eso para mí tiene que ver con el estilo, que el estilo, se lo cierro acá con, esta es la escena de Luke contra Darth Vader y vean, este es el matte painting, todo esto es pintado y solamente filman esta parte que es acá donde se movían los actores y ya todo esto es un arte. Entonces, el tema de esto es cómo crear esa ilusión que nosotros, o sea, yo vi eso, me lo creí de que de verdad existía y hace un montón de efectos, pero prácticamente no se trata como de ser un mago que yo tengo superpoderes o poderes mágicos, sino que somos como ilusionistas que lo que hacen es como generar elementos de efectos que puedan servir para convencer o hacernos sentir emociones. En este caso, por ejemplo, todo esto es pintado eh, y aquí el artista es mucho más fácil o en este caso más práctico para ellos pagarle a él un salario por esto que estar haciendo todos estos trajes y toda esta parte que sería muchísimo más complicado. Entonces por ahí viene la parte de la ilusión, diría yo, y que en este caso que lo estamos viendo en películas de acción reales más hacia el hiperrealismo. Estos son algunos ejemplos de James Cameron joven y les quiero enseñar de esta parte la otra que sería la aplicación al tema del estilo, que para mí prácticamente el estilo va a ser para mí una determinante que va a diferenciar al ilustrador al tema de la animación y los videojuegos. Aunque haya mucho trabajo hiperrealista, también voy a poner el ejemplo de la ilustración infantil y lo voy a mostrar por acá con un ejemplo. Si yo quisiera contarle a los niños la historia de una familia de cocodrilos, y yo les digo, estaban los hermanitos cocodrilo, uno de los hermanitos cocodrilo no quería ir al kinder porque tenía miedo y nunca había ido, entonces viene su mamá y le dice a su hermanito que
a su hermanito mayor que no sé, que le explique, que le diga que qué bonito el kinder. Entonces, si yo digo son cocodrilitos y ustedes ven cómo es, no sé, un caimán, un cocodrilo de verdad, yo no puedo llevar este lenguaje gráfico real al nivel de un niño porque no está adaptado a las formas en las que él ve el mundo. De hecho, también hay otra parte que para mí tiene que ver con que la estilización sirva para adaptarse a las audiencias y también para crear un atractivo en el que yo no necesito mostrar un cocodrilo hiperrealista para contar una historia que al fin y al cabo de lo que se puede tratar es de como de agarrar valor y determinar cómo agarró confianza el cocodrilito para ir a su primer día de kinder y al final le terminó gustando. Pero ahí viene la parte para mí que es la estilización, que yo diría que, digamos, la realidad siempre va a ser la fuente de inspiración. La realidad va a ser lo que nos va a dar el punto de partida. Y en este caso, para mí, por ejemplo, el dibujo natural lo que hace es aprender a representar esa realidad, a verla, que es para mí el fundamento, aprender primero viéndola y luego va a venir la estilización, que es para mí como yo agarro esa realidad, la deformo, le pongo mi subjetividad o mi abstracción y la convierto en otra cosa, que puede seguir siendo un panda, pero con los elementos necesarios del color, la forma, pero los voy alterando. Entonces, en esa alteración viene para mí el aporte que yo le doy, que sería la huella digital, o en este caso, para mí, el estilo sería como mi personalidad puesta en todo lo que hacemos. El estilo no es exclusivo de, no está solo en las artes gráficas, el estilo está en cómo caminamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, está en todo lo que el hombre produce, ahí, qué sé yo, estilos en la moda, en la arquitectura, eh, no sé si ven también temas de, bueno, de cómo la sociedad va cambiando, algo que, cómo nos peinamos, no sé, cómo se peinaban nuestros abuelos a cómo se pueden peinar ahora, o sea, va a haber siempre como características o rasgos particulares. En este caso, para mí, el estilo nos va a servir para crear otro tipo de estéticas que puedan funcionar para darle un giro a algo que ya se pudo contar. Entonces, eso para mí es importante. Visualmente, yo soy muy visual, o sea, absolutamente, me atrapa mucho el arte en una historia y me gusta mucho disfrutarlo. Eso es algo que me parece bien importante. Otra cosa para mí que es mi definición de estilo es que está la realidad tal cual, ¿verdad? El mundo figurativo y luego está la parte abstracta subjetiva que digamos que cómo le podemos dar forma y color a la soledad, a la, no sé, al hambre. Yo les digo, ya, háganme una ilustración del hambre como personaje, que lo hizo intensamente con la película de Pixar, que le dio a, a ciertas emociones que están en el cerebro, esos sentimientos los convirtió en diseño de personaje. A Furia, ¿verdad? Lo representó como un ladrillito rojo, furioso, el tema también de alegría, tristeza, etcétera, y están ya llevados a temas figurativos, como decir, tristeza es una gota, como una lágrima, y su color es azul, etcétera, pero la tristeza eso es como Pixar nos lo está mostrando, sin embargo, para cualquier persona puede ser diferente porque no tiene una forma objetiva. Entonces, en esta parte, para mí, el estilo es ese punto medio entre la figuración de lo real y la parte de la abstracción, y de ahí para mí va a surgir esa verdad estética que en la ilustración me parece fundamental y que también yo lo menciono desde, también por ejemplo, en un atlas de anatomía. Si yo quiero mostrar cómo son los pulmones y el corazón, la caja torácica, si yo lo hago con un cuerpo humano real, le tomo foto y lo presento con la realidad, es demasiado impactante y grotesco ver eso. Entonces, también el mismo acto de poder limpiar y decir los pulmones, lo voy a poner en tal color, luego voy a hacer transparencia las costillas y sobre eso yo pueda decir, explicarle, por ejemplo, a una clase de anatomía o a gente que esté estudiando, no sé, el sistema respiratorio, cómo es que esto está funcionando. Entonces, para mí también el tema de poder simplificar o limpiar me puede servir para poder estar haciendo de alguna forma representación de este tema que ahí es realista, pero en el caso que les estaba diciendo de lo infantil, como decir el tema del cocodrilito, lo podemos llevar ya a públicos, como decir esto lo puede llevar a un público infantil, pero también lo puede llevar a un público de animación, y eso es para mí, que puede ser para adultos, y eso es para mí el gran aporte que tiene el tema de ser un ilustrador, que vamos a contar historias que no son nuevas, es decir, no vamos a inventar ni el hilo negro ni el agua tibia. Lo que hacemos es prácticamente con las técnicas y los lenguajes de ahora contar algo que es universal.
Entonces, para mí prácticamente podríamos decir, por ejemplo, que podría contarse la historia de la ciguana, el cipitío, se puede contar la historia de la Bella y la Bestia, se puede contar la historia de Romeo y Julieta, pero con lenguajes de la actualidad y que se pueda decir en lugar de explicar lo que sé yo en Europa de tal siglo, lo pueda presentar en el futuro y en lugar de ser humanos puedan ser zombies, robots, extraterrestres, etcétera. Entonces, prácticamente para mí ahí viene esa parte donde estilizar se convierte, pero en mí como en un refrescar gráficamente algo que universalmente se está contando. Entonces, podemos hablar de la Caperucita Roja, de Pinocho. De Pinocho es una historia universal, entonces hace poco Guillermo del Toro ha hecho su versión en stop motion y lo que vemos ahí es la versión de él. Yo puedo ver la de Disney y puedo ver también, no sé, versiones de otros países que se han hecho, pero cuando yo veo la de Guillermo del Toro, quiero ver eso, la que, como decirles, la forma en la que él lo está contando. Y por eso me parece maravilloso la parte de la ilustración que me permite crear un lenguaje que genera imágenes, que cuenta historias a través del recurso digital y que me puede servir con mi sello propio para darle ese toque. Y esa es la parte para mí de estilizar. Estilizar es un arte porque en la experiencia de trabajar varias cosas, de formar perspectiva por conocimiento cuesta. Se han visto mucha animación cartoon, como decirle los Looney Tunes, por ejemplo, Bugs Bunny, el Pato Lucas, etcétera, tienen unos niveles de exageración y de formación bien interesantes, que incluso solo el acto de estarlos viendo atrae. Entonces uno se siente atraído, que hay un término de appeal, que el appeal sería ese atractivo de un personaje que no has visto la historia, pero te atrae tanto solo porque el personaje te conecta. Así hay un montón de historias. Pongo el ejemplo de Hiko Seiyuro de Samurai X, que para mí me parece un personajazo y es un personaje, o qué sé yo, no sé, Sesshomaru ¿cómo se llama? Inuyasha, o así el personaje que les pueda atraer y que uno dice, qué chido se ve ese personaje, entonces me dan ganas un poco de eso, querer ver la serie o el contenido. Con el tema este del estilo, nosotros podemos agarrar de base la realidad, deformarla, de hecho podemos simplificarla y geometrizarla, convertirla también en lenguajes que ya universalmente nuestra vida entiende, porque un triángulo o algo puntudo me puede, no sé, una espina, o o algo me puede herir, el color rojo mismo me pueda decir es el color de la sangre, o que puede ser el color azul, el color del cielo, el color del mar, y que en ese sentido, como humanos universalmente sentimos emociones cuando vemos estas figuras. Y para mí es importante, por ejemplo, que un personaje no tenga que decir yo soy malo, sino que él con su pura apariencia y diseño, al solo verlo sin que digan una palabra, uno diga, wow, se ve que es malo. Entonces, esa es la parte como de construcción que lleva mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, investigación, errores, etcétera. Y un poco eso es lo que les quiero compartir también. Si y lo analizan, no es que cabal todo tenga que ser así, como decir, sí, que todos los malos son triángulos, sino que son pautas que sirven para eso. Por ejemplo, el otro de Toy Story, que es, para mí sería todo lo contrario, ¿verdad? Que tiene una apariencia dulce, pero se va al otro extremo que es malo, ¿verdad? Y que eso también creo que son los malos más peligrosos, los que no parecen. Y en ese sentido, para mí, la estilización va a venir a ser esa como voz propia de algo quizás que no vamos a inventar el hilo negro, ni el agua tibia, ni la rueda, pero sí le vamos a aportar. Y en ese aporte nosotros le podemos dar nuestra huella digital, como lo que les decía de Guillermo del Toro. También por ahí los estilos tienen que responder a presupuestos, a técnicas que a veces se hacen de alguna forma porque habían recursos limitados, porque también hay autores que tienden a tener como sus propias características y desde eso lo pueden ir narrando, que en esto me parece bien chido que las inteligencias artificiales también pueden hacer esto, como decir cómo serían los Pokémon hechos por Tim Burton, o cómo sería, por ejemplo, las leyendas salvadoreñas si Tim Burton las hiciera. ¿Cómo sería, por ejemplo, un mundo de samuráis visualizado por Guillermo del Toro? O cómo, qué tal si el estudio Ghibli hiciera una historia basada en Mesoamérica, de los mayas, por poner un ejemplo. Y así podemos hablar de un montón de situaciones que en mi caso me parecen interesantes. Y para cerrar esta parte y pasar al otro ya de lo digital, les quiero mostrar un poco el estilo de Jorge Gutiérrez, que es el director de Maya y los Tres y del libro de la vida y que personalmente me gusta mucho su trabajo
porque es un tipo de trabajo donde él lleva la animación, a la animación lleva la estética de la cultura latina, diría yo, que me encanta toda la estética japonesa, estadounidense, etcétera, pero considero que nosotros como latinos, como no hemos tenido tanto desarrollo en temas de animación e ilustración, digamos que hay muy buen contenido, pero es menor que en otros países más desarrollados. Entonces sí hay una gráfica y hay para mí una estética que es, pues, o sea, donde vayamos hay historias que contar, cosas que son interesantes y que inspiran. Y prácticamente, en este caso, Jorge Gutiérrez, director del Libro de la Vida, también me gusta mucho su trabajo porque logra llevar esa esencia latina a un tema de lenguaje de animación, que prácticamente es un poco lo que me toca a mí como ilustrador, ¿verdad? Que mis lenguajes son estos. Entonces me gusta bastante cómo poder llevarlos a las posibilidades de mi estilización, poder jugar con eso, deformarlos y convertirlos en una cosa diferente, como una versión personal, ¿verdad? Rendirle un homenaje a un concepto, a un personaje que ya exista y en ese sentido poderle dar mi revalorización o mi toque personal, que sería un poco como un cover de una canción, ¿verdad? Que uno la canta un poco con su forma, con su estilo y con su voz. Entonces, este es un ejemplo que les quería mostrar y luego les voy a presentar esta parte de trabajo personal que se los voy a compartir desde procesos. Le voy a compartir sobre unos procesos de un tema en Nahuales y también con un proceso creativo. Creo que todos los que producimos cosas a nivel creativo, todos los humanos somos creativos, no es exclusivo del diseño, está en todo lo que hacemos. Y le podemos hacer unos ejemplos, un proyecto bajo la temática Nahuales, que es un tema de fantasía y Nahual, y de ahí me he puesto a trabajar en conceptos de Nahuales bajo el tema un poco de Mesoamérica y del tema también este como de la brujería, y que hay una versión como más actual y hay también una precolombina y antes de la llegada de los españoles que tenían como otra, como les dijera, otra conceptualización. Como decir, puede ser alguien como un brujo que se transforma en un animal, pero también una persona que pueda tener su versión y su animal que también pasa. Si le hieren no sé, mi nahual es un conejo y hieren al conejo, a mí también me harían la herida. Y en ese sentido, por ejemplo, no sé si han visto la película El Cuervo, que de Brandon Lee, que si le hacen daño al cuervo también él sufre ese daño y esa conexión por ahí que se lleva como a un tema mesoamericano. En ese sentido, me puse a hacer una investigación que es parte como de ver la fauna de acá del país o de la región, más bien de la región, diría yo, y sobre eso ver cómo son estas especies, hay un montón de cosas bien interesantes y que esto se va a dar por el tema de la investigación. Entonces, en esa parte, lo que me sirve a mí mucho personalmente es como inspiración es ver la realidad. Entonces, por ejemplo, jaguares, ponerme a ver un montón de especies, sus diseños, sus patrones, la naturaleza es para mí la mejor expresión del diseño, la estilización, ¿verdad? Nuestros antepasados. Y también cómo esto se puede llevar a diseños. Entonces, esta parte para mí es como la parte de el generar las ideas, como hacer esta parte de generar las ideas a través del proceso creativo. Y luego de todo esto que les estaba enseñando como conceptos de bocetos, que es toda esta alimentación gráfica. De hecho, por ahí a veces yo me que de nivel alto de desconocimiento tengo de cosas de mi país y de especies que uno ni sabe que, y es decir, como investigando uno se da cuenta de un montón de cosas bien interesantes. Y yo, wow, cuánta cosa chiva tiene El Salvador y la región. O sea, la región también tiene características que, por ejemplo, van a ser diferentes. Por poner ejemplo de muchas, como mitología que podría ser egipcia, por ejemplo, está basada en las especies animales de la región. No vamos a ver un oso polar en África como la representación de una deidad porque no hay ahí. Entonces, vamos a ver que Quetzalcóatl o personajes que tienen formas de animales están basados en las especies de la región porque era lo que veían. Entonces,
esa parte es como decir, en Japón está como el tema de los zorros, del tema este de las especies que son propias de ese lugar. Y en ese sentido, que yo no sé mucho de fauna ni de flora, es siempre importante investigar. Y ahí hay otra parte también para mí que es importante con el tema de yo diría, de la inspiración gráfica. Entonces, esa inspiración gráfica para mí se da viendo la realidad. O sea, me pongo a ver la realidad y digo, qué chivo, que los colores, la forma, como decía, la naturaleza ya en sí es puro diseño, es como decir, producto de, no sé, que esta especie tenga estos colores es porque le ayudan a camuflajearse en su entorno, o porque con las manchas logra ser imperceptible a su depredador, o porque con este color le sirve para llamar, no sé, a la pareja, etcétera. Y prácticamente tiene una razón, y en esa misma razón uno va entendiendo como, si, como que el entorno, la adaptación a ese entorno les va determinando el color de las plumas, del pelo, etcétera, y eso es lo que hace que estas especies puedan vivir o ser felices por él. Entonces, de todo esto, viene una parte de un trabajo, de un concepto que les voy a enseñar y que ya viene con la parte digital. Y decidí hacer como un mundo nahual que es un proyecto personal que estoy más adelante pensando en llevarlo a productos. Y en este caso, productos que puedan ser más adelante como prototipos de juguetes. Y en este caso tengo como un universo personal como del ciberverso y hay diferentes tierras, mundos alternos, entonces me ocurrió, bueno, uno Nahual y es el Nahual verso. Y en ese Nahual verso elegí especies. Yo dije, de todas, de tantas que hay que me parecen bien interesantes, no las puedo hacer todas, voy a empezar con unas y después voy a ir trabajando otras, pero decidí trabajar jaguar, toroboz y por ahí un conejo. En mi proceso, la parte inicial que les mostraba, ¿verdad? De la bocetería y de toda esa parte de... Y bueno, hay muchos estudiantes míos de la asignatura de ilustración, entonces aquí van a ver la parte que yo mucho les pido en sus procesos. De hecho, como les digo, el previsualizar va a ser los thumbnails, que es básicamente un proceso de composición visual que me sirve para determinar si la idea que tengo funciona ya a nivel gráfico. Entonces, eso es lo que están viendo acá. Es un arte, una ilustración que hice juntando el mundo de los nahuales, como sería un nahual verso, y en un contexto, como decir, de mundo brujo mágico mesoamericano, y ambientado en El Salvador. A partir de eso empecé a hacer composiciones. Hay una herramienta por aquí en Photoshop, y una herramienta bien práctica que en este caso ustedes pueden, es esta de simetría. Entonces, esta herramienta permite, de hecho aquí vamos a ir ya un poco a la parte técnica, permite, por ejemplo, que eso es como el tema de las herramientas, ¿va? Que a veces también la gente dice, wow, qué chivo, qué crack, y eso más bien es la herramienta. Eso no creo que el mérito más está en saber conseguirlas o usarlas. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer acá el tema de un rostro y me ahorra, como solo estoy haciendo la mitad, me ahorra la mitad del trabajo y prácticamente me hace más rápido. También lo malo de esto es que crea una simetría súper fría que después yo la descompongo y ya la vuelvo algo más realista. Y en ese sentido, por ejemplo, poder hacer, en este caso, ahorrar tiempo, ¿no? Así poder ser más eficiente. Y estoy haciendo así como que un diseño tipo ave. Que aquí esto un poco a la rápida. Entonces, básicamente esta herramienta, toda tenebrosa. Esta herramienta diría yo que es la que uso principalmente para esas composiciones que están viendo. Entonces lo que hace es que me permite hacer un trabajo bien rápido y todo, bueno, en esta vida el tema del tiempo es oro, entonces se vuelve bien importante que uno pueda tener esa agilidad sin perder la calidad.
Entonces esa herramienta es la que me sirvió en este caso para poder hacer estas visualizaciones, que es lo que están viendo acá. Son composiciones simétricas. Ya después va a venir la parte de la simetría. Estos son thumbnails o miniaturas como un producto rápido, pequeño, para previsualizar. Hay gente que dice, voy a hacer un boceto y lo que hace en realidad es un arte. Entonces le ponen 30 horas al boceto, le ponen acabados y efectos. Yo digo, qué precioso, le digo, pero a nivel compositivo creo que pudiste haber explorado más. Y eso tiene que ver con un montón de situaciones, desde que te gustó la primera idea hasta, no sé, procesos de cada uno. Entonces, esta es mi primera idea, segunda idea, tercera idea, cuarta idea. Entre la pelea de qué es lo que puedo hacer con el tiempo que tengo, sí, la número dos. Me gustó quizás más por un tema de como un templo tipo cubil felino Thundercats, que me fue saliendo un poco por accidente y eso me gustó, quizás mi niñez millennial de Thundercats me hizo elegirlo y a partir de eso va a venir un proceso de lo que les estaba mostrando previamente, es este de acá. En este proceso, ahí les voy a ir mostrando la parte de, voy guardando una copia según voy avanzando, porque también este es un producto no pensado como ya arte final, sino que en el camino también se va construyendo una frase que dice, los melones en el camino se acomodan porque a veces uno nunca hace nada, porque siempre está esperando ese momento perfecto, preciso, como decir, el día, yo algún día voy a hacer algo, pero es que el día que sea pro, que tenga tal cosa, y mientras no lo tenga, no hago nada. Si uno no comienza con lo que tiene y con lo que puedes, porque no hay voluntad, y si no hay voluntad, va a ser bien difícil. Entonces, realmente cuando uno quiere hacer algo, entonces lo que no necesita ni siquiera que se lo digan, sino que te nace hacerlo por cualquier razón que sea, y eso para mí ya es la parte de la vocación o de la fuerza de voluntad, que es que tenés tantas ganas de hacerlo que cómo puedas hacer, y ahí viene que una vez lo hace mal o falla, pero con la experiencia y el tiempo se va mejorando. Entonces, por eso también mucho en mi escuela docente es como invitarlos a hacer y a equivocarse. Pues es, dibujen y equivóquense, porque se da mucho eso que quieren dibujar perfecto a la primera y entonces eso no va a suceder así. Hay que tener mucha paciencia. Y en ese sentido, este es el proceso. Lo voy limpiando, refinando, trabajo mucho con manchas. Me he llegado a dar cuenta que mi sistema es pareidólico, como decir, tiro manchas abstractas y a partir de esas manchas voy, mi cerebro como me va dando formas, que va por acá hacer un ojito, una carita, y es como también ir procesando mucha información, ser una computadora, ¿verdad? Y procesando trazo, volumen, diseño, y personalmente lo que me encanta es diseñar, porque hay también un proceso técnico cuando uno está aprendiendo, que es copiar la realidad, que uno lo que hace es copiar efectos, me parece importante como una escuela base, pero en este caso sí lo importante para mí es qué es lo que quiero decir. Y en esa construcción reciente es un universo de nahuales mesoamericanos que está en San Salvador. Le puse el volcán y dije, quiero ver el volcán. Hice una ciudad que esto en la composición lo voy pensando. No fue que, sí, así lo quiero, sino que fue saliendo y dije, puedo ponerle esto. Y también me doy el tiempo de irlo asimilando. Me paso, descanso los ojos, no sé, si se quema el cerebro, pero ya luego viene el tema, pues, qué puedo mejorarle, qué cosas no están bien o qué cosas no se están contando. Entonces también hago montajes de elementos. Digo, ¿y qué tal si pongo esto acá, luego pongo esto otro acá? Entonces dije, va a tener el volcán de San Salvador, que esté en San Salvador, dije, pero me parecía, si esto es, no sé, como en una época precolombina, me pareció chiva la idea de que estuviera el volcán completo. Entonces, eso me llevó a, por ahí vi un webinar que hicieron de la universidad del tema del volcán. Me gusta ese tema, es bien fuerte. San Salvador, una ciudad fundada, la capital, pues, a la orilla del volcán. Y yo me wow, qué potencia. O sea, San Salvador está sobre un volcán. Y en este caso, que lo vi en el webinar de la universidad, me pareció bien chivo. Y esta es la figura de cómo era el volcán antes de que explotara en la erupción que hizo, pues, ay, sí, es en el 12 o en el 18, pero es la que tira la lava del jabalí, la que está del lado de Quesaltepec y el jabalí, digamos que atrás de esto, y este era el cono de cómo era el volcán. Y yo me dije, wow, o sea, ahora está el boquerón, que es este gran, o sea, el agujero, pero bajito. Entonces, me hago mucho la idea cómo hubiese visto San Salvador, cómo se veía nuestra ciudad hace tiempo cuando el volcán estaba completo. Digo, ese paisaje.
O sea, hasta me imagino que, no sé, hasta una sombra diferente debía proyectar en la ciudad o el atardecer, muchas cosas cambiarían, porque para mí esta silueta del volcán nuestro es ya icónica, o sea, nuestro cerebro uno hasta sabe como por dónde se ve, de qué forma o de qué lado está, y eso me pareció chivo y dije, voy a interpretar eso y se lo quiero poner aquí a la ilustración. Casi no se nota, un tema así de decir, pues está ahí al fondo y no es tan notorio, pero puse la imagen de referencia y sobre eso hice la parte de la estilización. Dije, no le voy a dejar cabal todo definido porque iba a competir con todo esto y era demasiada información y me va a quedar algo desaturado y un poco desenfocado para que se logre ver, pero la intención es que se vea como la diferencia aquí de lo que está abajo del volcán actual y aquí encima como el volcán, el cono del volcán anterior. Y de ahí prácticamente ir construyendo una pequeña ciudad más a lo mesoamericano. Y trabajo también al principio mucho el diseño en escalas de grises para concentrarme en la parte de diseño y composición y ya después el color hacia ir hacia la narrativa. Puedo pensar por qué le voy a poner estos colores, qué es lo que quiero decir con ese color y a partir de eso empezar a decir, bueno, esta parte la quiero de los colores más cálidos, como más incandescentes. Y luego esta otra parte quiero que el contraste esté dado por las especies de las aves, que sean un poco más hacia colores fríos, que se sienta también un contraste y en ese contraste va a haber un poco de diversidad. Y de ahí sale, bueno, la inspiración de esto, que es la parte del, estoy mostrando acá, es basada en el disco del Jaguar, que ahí se los enseñé. Eh, y luego también tomé de referencias las cabezas de jaguar, por ahí tengo la imagen y como en el libro de la vida, el libro de la vida tiene muchísimo trabajo mesoamericano. En el libro de la vida nos prácticamente agarramos las figuras mesoamericanas icónicas y bastante como emblemáticas y las deformaban en la producción estilizándolas. Entonces era un ejercicio bien chivo como hacer las representaciones mesoamericanas pero deformadas, caricaturizadas. Y eso es un poco lo que quería poner acá, hacer esa parte de ver acá la referencia de las cabezas de jaguar y exponerlas por acá, pero con un toque de deformación personal, ¿verdad? Como decir, un poco estilizarlas y que sea también un poco la representación de Tlaloc como jaguar. Y por ahí el personaje, algo también que voy haciendo es no borrar, que creo que es también como algo que yo soy profesor de dibujo y hay ejercicios donde le digo, "Uy, no van a borrar para que sean, o sea, no es que en la vida no puedan borrar, van a poder hacerlo, pero de un poco para que sean más espontáneos, desarrollar valor también y quitarles el miedo al error. Hay mucho miedo al error y el error es parte es el mejor aprendizaje, se da por el error. Y algo también que en la pintura no hay borrador, pues uno no pues, tiene un trazo de acrílico y pues, no le puedo pasar el borrador encima y cómo se corrige, se pinta encima. Entonces este proceso digital para mí es muy parecido. ¿Cómo lo corrijo? Pintándolo encima. Se puede borrar, hay control Z, hay un montón de herramientas que se tienen, pero sí personalmente yo considero que mi trabajo digital es como lo haría manual, con control Z y con herramientas ahí de espejo, que fue un poco lo que comenzó siendo acá, pero que después lo fui evolucionando. De hecho, aquí les quiero enseñar personaje. En este caso es la Toro que comienza acá como el mood board del personaje acá, perdón, de la especie, del animal, y luego acá la visualización, como decir, como la pose que hicieron, un poco hacer la pista para entender desde el cerebro todos estos procesos de diseño cuando se estudian siento que dan mejores resultados, hacen que el resultado vaya, como decir, bien en todo, como decir, cada detalle estar pensado y disfrutarlo, sufrirlo también, por decir, por tan clavado, tengo que hacer esto y corregir aquello, etcétera. Y por ahí también dar una versión propia, como decir, no es que sea idéntico al robot, pero sí puedo hacer mi aporte. Entonces, de hago la ilustración aparte y la paso después a la otra composición. Aquí va el refinado, como decir, este proceso, lo voy guardando un poco para ir viendo esa evolución. Y les quiero enseñar de ese mismo personaje sale la base para que es un colibrí. Entonces es como decir, la misma ilustración a rebase, la empecé a pintar encima y al pintar encima la fui convirtiendo ya en la otra especie, que en este caso es más, una diferencia de la proporción, tamaño, colores.
etcétera, para que se vaya viendo más a la especie del colibrí. De ahí personalmente, al trabajar esas cosas, como que voy pensando en la historia, voy pensando como qué tipo de personaje podría ser. Hay algunos efectos que en este caso eran más hacia que el movimiento de la aleta del colibrí bien rápido y que se viera como ese efecto blureado como sería el movimiento rápido de la sal. Y a partir también de eso, estos son como procesos de ir pintando encima, y también lo que hagas con empezar de tonos oscuros y a partir de los oscuros ir sacando las luces. Y también está el tema del tiempo que siempre está encima y pues va diciendo, "No, ya no hay más tiempo", y que también va haciendo que uno se vaya ahí como apresurando. Y ahí procesos de limpieza, diría yo, de refinamiento, que es un poco lo que ya están viendo acá, y que después vienen como decisiones ya subjetivas, personales, como decir, esto funciona bien con este color, pero al fin y al cabo lo que quiero es esto. Eh, y este es el producto final que le voy a enseñar por acá en el archivo digital para poderlo. Poderlo ver. Este es el arte final y le voy a enseñar cómo hacer como el breakdown de las capas. Y que esto también sería si fuera pintura anal, o sea, comprarle una grande lavado de pintura encima y capas y capas y capas. Y prácticamente yo a veces, como los trabajos están bien de escultura, si le hicieran rayos X a la cantidad de pintura y capas que esto tiene, o sea, sería bien interesante ver toda la cantidad de historia que hay encima del trabajo. En este caso les voy a enseñar acá poco ese desglose de los elementos, un color atmosférico que también es narrativo, diría yo. Lo podría cambiar, por ejemplo, si quisiera, ¿verdad? Hay algo mencionado que no sea una paleta cálida, más bien quisiera que fuera fría. Y también el tema del color es el color muy narrativo. Entonces uno puede generar estas combinaciones a partir de la historia, como decir, historias, ven ahí cómo cambia. Ahora todo el aspecto es mucho más frío. Sí. Entonces, esa es la percepción. Lo bueno también, trabajo en leyes aparte, ciertos efectos para poderlos editar. Como decir, se da mucho como en el tema de animación, que si este escenario va a aparecer de noche, va a aparecer al mediodía, va a aparecer cuando esté triste, cuando las personas están deprimidos, cuando están alegres, cuando tuvieron victoria, como en El Rey León, cuando Scar está en el reino todo se muere y cuando Simba vuelve todo revive. Entonces sí hay una temática de color diferente y de un mood, un humor o un sentimiento distinto. Entonces esa es la ventaja de poder editar los colores y poder también ponerles efectos. Ven cómo cambia, se ve chido. Pero al fin y al cabo también siento que son elecciones de gusto personal, ¿verdad? Que uno hace. De ahí algunos elementos que también los voy trabajando por separado para poderlos editar en el caso de necesitarlo. También un tema como un spotlight o de poner punto focal. Si todo está enfocado y definido, el ojo se pierde y se convierte para mí ay, ¿cómo les puedo decir? No sé, como en un desorden bien de caos que como quizás más a la mente cinematográfica es como que tener un punto de foco tipo cámara y decir, "Bueno, esto es lo que quiero como punto focal, como decir primero saber esto, segundo esto, tercero esto", y puede estar lleno de detalle, pero sí en mi cabeza hay como cosas, y si no existe ese orden, creo que se puede perder lo que uno quiere decir, pero igual creo que es cuestión, ¿no? De que yo quiero que exista un recorrido visual y que ese recorrido visual tenga como fases. Entonces, prácticamente eso. Y esto me iba como decir, voy a oscurecer estas áreas, esta otra, como un spotlight, como decir, esto no, a los lados no importa. Entonces, por eso ciertos efectos que también después tienen que ver con que si esto va a ser impreso, si esto va a salir en una pantalla, si esto va a estar en un televisor, si esto va a estar en, no sé, en RGB, si va a ser CMYK, etcétera. Y luego otros detalles por ahí que los voy poniendo encima, pintando encima y pintando encima, pintando encima, y aquí les quiero ir enseñando. Esto es otro como un color, luz también, elementos ya como hacer una luz, en este caso es como la luz superior que estaría viniendo de la luna.
También un poco como dejar algo abstracto, que es como que el volcán hizo erupción y sea como una explosión, pero también es la luna. Y también cada quien le ponga su subjetividad, como si se ve otra cosa que lo vea. El personaje acá aparte, el archivo es grande, entonces pesa como 600 megas. Y también cuando uno está pintando, ya, o sea, los recursos de la compu se van, utiliza muchísima RAM y muchísimo recurso que uno tiene por ahí. Bueno, esos días estaba haciendo bastante calor y se ponía bien intensa la compu. Por eso a veces lo pintaba aparte estos personajes y luego lo pasaba para estarte por la cantidad de colores y píxeles que tiene. Y también al poder tenerlos así los puedo editar, puedo hacer un montón de cosas, ¿verdad? Incluso también a nivel de color se pueden modificar. Esta es la ventaja de la parte digital, se puede hacer bien fácil, aquí la estoy modificando. O incluso también yo les explico a mis estudiantes con procesos de coloreado, que solo para hacerlo aquí rápido, que pueden ser muy prácticos, como decir, solo con algunos efectos se puedan cambiar colores. Como decir aquí, ya se me hizo un desorden de color. Y en este caso de cómo decir ordenando las luces, por ejemplo, así de más a color análogo, que las luces sean naranjas. Y luego acá le puedo poner un tono más oscuro, se vaya hacia las sombras. Y decir, bueno, aquí van a ir los tonos oscuros. Entonces ya aquí ya viene como un tema más de lógica. Así para las luces van a ser cálidas, amarillas, van a ir hacia las sombras. En este caso podrían ir enfriando y van a pasar de violetas un poco más azules. Y así lo puedo ir llevando. Y acá también puedo decir, bueno, este está muy rojo, quiero que esté un poquitín más amarillo. Y ese amarillo quiero que tenga un toque más claro al final y que quizás también pueda ser un amarillo menos cálido, un amarillo más frío. Y con, digamos que los valores de grises que tiene y la cantidad de información y textura me permite sacar este tipo de efectos. Entonces, hay un montón de cosas también que las herramientas digitales las hacen bien prácticas. Y que al fin y al cabo, a veces la gente es como, no, qué crack. Y yo, bueno, en realidad son las herramientas, creo que más el mérito está en buscarlas o conocerlas, pero de ahí no hay. Es decir, sí hay una parte de estudio y de práctica, pero también las herramientas nos hacen más fácil y práctica la vida. Y de ahí estos otros que los tengo por separado, este lo modifiqué, lo hice más grande. También hago mucho como, este tiene una sombra, ven acá la sombra este un poco para darle más importancia al disco Jaguar, para que esto de acá atrás no compita y eso también dé un poco de jerarquía y de orden. Por ahí otras capas también que las voy dando en este tema para generar un poco como de ambiente atmosférico, de mood de color. Y esta otra capa que la dejé en una sola, que a veces también de tantas capas que tengo las voy fusionando para hacerlo un poco más fácil y que el archivo sea menos pesado. Entre más capas tiene, más pesado es el archivo. Y por ahí este otro que también lo tenía separado, un poco pensando como si los tengo que cortar o armar, me va a servir que esté así, por si tengo que hacer una modificación, decir, este está en estas gamas de tonos y no me cueste demasiado. De ahí algunos otros efectos que le voy poniendo en el camino, también el poder tener editables estas cosas para poderlas modificar y ajustar. Y aquí ya va llegando a la parte de la construcción. También por ahí pedacié esto y dije, el del centro no se va a ver. Los abrí, los separé. Y la ciudad no está perfecta. Si se fijan, son manchas, como decir, la información no está tan definida, enfocada porque está a la distancia, entonces me permite hacer manchas. La idea es que sea como una ciudad de edificios como mesoamericanos, tipo pirámides, pero también un poco tipo urbanos, neo- como un Neocuscatlán, un Cuscatlán Nahual, no sé, por ahí, como decir, en un tiempo alterno que podría estar en un multiverso.
Entonces, aquí están las capas, también por perspectiva atmosférica, los elementos más cercanos al ojo, a la cámara, se van más definidos, más enfocados y con el color saturado, y en la medida en la que se van alejando, se van desenfocando y desaturando, ¿verdad? Lo que pasa con las montañas o los volcanes. Efectos también por acá del gradiente, que también se puede colorear, ¿verdad? Yo podría decir, no lo quiero, eh, como si quiero que sea frío, por poner ejemplos rápidos, que yo quiero que sea frío, aquí puedo elegir, o no, quiero que sea tóxico, así que se está emanando ahí, no sé. O de lo que yo quiera. Entonces, el poder tener separado por layers me da esa posibilidad de también ya trabajando para proyectos, estos son personales, este es otro personal, estoy en esa fase personal. Pero cuando trabajaba para proyectos era mucho pensar en los cambios que el director o no sé, la gente de dirección de arte te pida, porque hay muchísimos, o sea, las cosas van ajustándose a la necesidad del proyecto y del cliente y del director, entonces uno tiene que hacer como tratar de guardar el archivo editable para poder después modificar, porque sí te hacen dar bastante vueltas. Y que en este caso también tiene que ver con cuestiones de funcionalidad, siempre guardan versiones de sus archivos, porque a veces dicen, vuelva a la versión 1 después que le hizo 10 cambios o 20, y dice, no, me gustaba el primero como lo teníamos, con ese pedo. Y sí pasa. Y bueno, estos son por ahí más ejemplos que le van dando ajuste, ahí el volcán, como la silueta de color para que se colorizara. Y la idea de todo esto es que se pueda modificar, se quiera y se necesite. Entonces, eso prácticamente. eh, bueno, eso les quería comentar, que ya con el tiempo hablo un montón. Sí. Quería también dejar un espacio para poder contestar preguntas o conversar o hacer algo también, ampliarlo con todo lo que les he dicho y poder también escucharles y por ahí compartir. Así que, no sé si tienen algún comentario, pregunta o algo que quisieran compartir para hacerlo ya más interactivo, hacer el monólogo. Muy bien. Buenas noches. Yo creo que varias preguntas que hacer. Vamos a dar un espacio de 10 minutos por el tiempo, pero aprovechen a hacer todas esas preguntas, mis estimados, a nuestro queridísimo licenciado Kane. Así que pueden habilitar su micrófono y pueden hacer la pregunta en este momento. Tendremos 10 minutos para preguntas y respuestas. Adelante. Creo que ya tenemos manitas levantadas y vamos a iniciar con la primer manita levantada. Mi estimado Jorge Alvarado Marroquín puede hacer su pregunta. Hola, buenas noches, Buenas noches. compañeros. Le quería hacer una consulta. Vi que ahí en el programa de Photoshop, usted, cuando estaba boceteando, el ejemplo que nos dio del rostro, ¿ese pincel es de los básicos de Photoshop o es diferente? Fíjate que no, es un pincel diferente, pero vale, pues, hay una cuestión de los pinceles. Los pinceles no es el pincel, o sea, no me has dicho eso, pero bastante, como me dice que es el pincel, voy a enseñarles, voy a crear otro aquí rápido. Sí, son pinceles descargados, pero son pinceles que prácticamente te lo voy a poner acá. Eh, lo voy a hacer con los pinceles que Photoshop ya tiene. Voy a crear un layer. Y la herramienta vertical de simetría es esta mariposita. Se van al pincel, la activan, tiene un montón de tipos. No me voy a meter a explicarlo. Yo aquí puedo ponerlo donde yo quiera. Entonces me permite ponerlo al centro, donde yo lo necesite. Le doy Enter para que quede ahí activo. Lo que hay que tener cuidado es que si yo dibujo acá, lo voy a hacer con son los que ya tienen Photoshop, los generales que Photoshop ya trae. Nada de descargarlos ni que sean especiales, es tal cual. Lo que pasa, por ejemplo, a mí me pasa bastante, y aquí se va a ver, a veces yo estoy trabajando y no me he dado cuenta que la herramienta está activa. Entonces, ya me ha pasado mucho que he estado trabajando y resulta que al otro lado también se hizo. Entonces, eh,
Lo que tiene que ver acá es los settings que tú le quieres dar al pincel. Aquí el pincel lo tengo al 100%, como más o menos un pincel de tinta. Entonces lo que está haciendo es básicamente trazando a negro, negro puro. Pero puedes ajustarlo a como lo necesites y a como quieras. En este caso, el pincel que yo usé, tengo pinceles de varios tipos. Sobre todo me gustan los pinceles que emulen a las técnicas manuales. Pinceles tipo carboncillo, tipo grafito, tipo acuarela, yeso, graso, etcétera. Y prácticamente hoy en día con los pinceles digitales te puede ver como que si es a mano. Y también el tema manual, que a veces queremos que se vea como que es digital perfecto. Entonces, yo lo puedo, por ejemplo, le dan F5 y esto abre ajustes de pincel. En ajustes de pincel hay también un tema de la tableta gráfica. Tengo una tableta gráfica que lo que hace es registrar la presión. Entonces, si yo dibujo, aquí lo estoy haciendo suavecito, aquí fuerte, suavecito, fuerte. Entonces, eso está medio como en la presión de la mano. Y por eso, cuando hace dibujo al natural, a lápiz, les digo, aprendan a controlar la presión de la mano, pero que cuando estén dibujando digitalmente, eso esté en ustedes. Es decir, es como el control del balón en fútbol, como un poco, yo puedo, por ejemplo, acá voy a poner otro de los básicos de Photoshop. Podría pintar una sombra. Aquí le pongo esta opción para que la presión de la pluma sea menor y aquí ya está pintando. Entonces, puedo decir, yo voy a hacer acá una sombra bien suave, pensando en que, por ejemplo, la luz, venga, acá este pincel, bueno, aquí tiene esto, vamos a ignorar ese efecto fuerza G, pero yo puedo setear mis pinceles de forma que pueda hacer efectos específicos. Sobre todo, por ejemplo, efectos bien suavizados, tipo personajes de K-pop, que tienen como unas luces bien suaves y que son pieles así todas perfectas. Se pueden hacer con los pinceles tradicionales de Photoshop, con los que ya traen. Y luego hay pinceles chivos, a mí me gustan, como les decía, mucho los de textura. Aquí tengo uno que es para mí uno de los que más me gustan. Este es carboncillo, y este es uno de los que yo más ocupo. Entonces, este tiene más como, ah, lo voy a hacer así en simetría, pero también, pues sí, se puede hacer de cualquier manera. Entonces, la ventaja de esto para mí es la velocidad, o sea, lo rápido que yo puedo hacer un proceso que me lo hace más rápido. Pero también a mí cuando lo veo mucho trabajo con esta herramienta, muy frío y como que siempre le doy un ajuste después de cambiarlo, mejorarlo. Eh, y ahí ya va, o sea, está haciendo los dos lados. Entonces, sí, no sé, yo quiero hacer ahí un diseño. Ahí va saliendo más fluido y más rápido. Lo que tiene este pincel, ahí está la textura. A mí personalmente, como un poco el estilo es como irlo manchando y a partir de eso yo puedo jugar con el grosor. Hay también más herramientas de, por ejemplo, suavizar el trazo para trazos que uno a veces quiere que sean bien finos o perfectos. Es como una herramienta smoothing. Y también lo que voy haciendo mucho es limpiando después. Entonces después llevo como un proceso de limpieza que digo, esta mancha a veces no funciona, entonces uno la va corrigiendo, que depende también del proceso que uno tenga. Y bueno, ese es el ejemplo. Yo digo que todos los pinceles a los que ya trae Photoshop y también descarguen porque hay unos bien chicos. Excelente, muchísimas gracias. Y hay varios comentarios. Wow, qué facilidad, qué talento para dibujar el de licenciado. Lo admiro mucho. Muy interesante, expresan por acá. Y también en qué asignaturas es que usted les enseña a realizar el tipo de ilustración digital.
Es en ilustración aplicada. Esta ilustración 1, que generalmente es análoga, que es importante. De hecho, yo sé que ahora me pasa, ilustración aplicada, es la materia, pasa algo que me falta una generación más joven, bien digitalizada, y me parece chivo, pero ahora la generación digitalizada, siento yo que hay que mandarlos a dibujar a mano para que sientan en realidad como una acuarela o como una tinta china mancha. Y yo digo, o sea, atrévanse a tocar y ver cómo reacciona, pero que cuando estén pintando digitalmente, su cerebro, siento que queda mejor, como que el cerebro entiende bien el proceso. Excelente. Esa asignatura, estimada Fabiola, es para la licenciatura en diseño gráfico. En el técnico, pues tienen algunas asignaturas en donde ilustran digital, pero la mayor cantidad de asignaturas que imparte el licenciado Oscar Cornejo es para el pensum de la licenciatura. Pues les invitamos siempre a continuar la carrera con la licenciatura para que puedan experimentar varias de estas asignaturas y desarrollar el talento de ilustración. Pero también tendremos muchos seminarios y webinars más adelante para que el licenciado Oscar Cornejo pues nos siga compartiendo esos conocimientos, porque nos quedamos maravillados todos y con ganas de ilustrar. Así es. Ah, qué bueno. Y tenemos espacio para una pregunta más, si alguien tiene una pregunta más, y hay excelentes comentarios de mucho cariño y mucho aprecio. Aquí hay un comentario. Buenas noches. Primero, agradecer por compartir sus conocimientos con nosotros y por darnos ideas para inspirarnos. Segundo, me gustaría saber en qué ordenador ha realizado las ilustraciones, ya que se puede observar que ocupan un buen rendimiento. Sí, buena pregunta. Perdón, me quedé con lo del ordenador, como la pregunta segunda, la primera, ¿cuál era? Sí, ya repite el link. Es decir, No, fue un agradecimiento. Ah, Sí. sí, fíjense que con la compu sí voy a recomendarlos, también se los digo a mis estudiantes. El tema es que como les dijera, para poder llegar a la máxima velocidad que yo necesito un motor poderoso, un poco como yo lo pongo a lo rápido y furioso, necesito nitro y yo soy bien desesperado. De hecho, si se fijan, casi todo es como si no funciona, me desespero. Y si se pone lenta, me desespera. Entonces sí, tienen que tener una buena tarjeta gráfica. Ahí bien los memes y chistes, ¿verdad? De vender el riñón, pero sí algo para mí desde que estudiaba y comencé a trabajar, traté de ahorrar mucho y hacer freelance y proyectitos que era para mi equipo. Como decir, si soy un samurái, mi katana tiene que ser del mejor acero, de la mejor calidad y hecha por el mejor herrero, y en eso sí tengo como el pensar que mi computadora es mi katana, el ejemplo samurai, con mi tableta no es la gran cosa, tengo un tubo de tableta de mesa, no tengo tableta de pantalla, me acostumbré más, es pequeña también, es chiquitita, ya está, y toda, hay dibujo bien fuerte, uso la rayo, toda, eh, y prácticamente sí, tienen que tener buena RAM, discos duros SSD, ya los mecánicos diría que no la socan. Y sí, de hecho, esta ilustración del póster eh, pesa como 600 megas, entonces sí, hay momentos ahí que se glitchea y que uno está pintando y los píxeles están ahí descuadrando, y también me ha pasado en compus que se me han arruinado archivos por diversas cosas, pero sí necesitan invertir en la máxima potencia posible. Me preguntan qué compu, y depende de tu presupuesto, pero en la medida que puedan con las specs más altas, y sobre todo, por ejemplo, los que quieren hacer edición de video, animación, modelado digital, y lo que necesite uso de software, sí les recomiendo invertir, porque eso a la larga es como la herramienta para un profesional, es fundamental. Ay, Excelente. memoria RAM tengo 16, es poquito, pero no es plata, es que es dinero también, o sea, si quisiera más, pero es un tema económico de inversión. En efecto, así es. Y vamos a dar el espacio a Rodrigo Cruz Ayala, que quiere hacer una intervención. Adelante, Rodrigo, puede hacer su pregunta. Solo, Sí, perdón, Rodri, antes de la pregunta ok, rápida, que me preguntan cosas ahí yo recomiendo compu gamers. Voy a ser medio cruel con la Mac es chiva, me parece una super compu. Yo tuve mi época Mac. Para mí la Mac es como un Mercedes-Benz.
carro precioso. Pero sí les recomendaría compu gamers, en el sentido de que puedan ser, como decir, no marcas como Mercedes-Benz, pero con más potencia. Ya no sigo porque me van a banear los de la marca. Pero sí me parece que en la medida que puedan las máximas specs, o sea, como unos 16 RAM de mínimo, y de ahí no sé, las tarjetas gráficas más poderosas que se puedan. Pero, bien, pasaría la pregunta. Adelante, Rodrigo. Bien, buenas noches. Con respecto a la narrativa de las ilustraciones, con su opinión personal, ¿piensa que es más efectivo como planearlas y ejecutarlas paso a paso o que salgan espontáneamente con cambios y todo lo que conlleva? Yo diría que ambas. No, la vida diría que es así. Yo he tenido periodos de la vida donde querés planificarlo todo como docentes, todo quisiera tener el control de planificación y no te sale. Uno veces planea, vamos a ir al mar, vamos a salir a tal hora, vamos a pasar por tal lugar y salís tarde, se arruinó el carro, había trabazón y se cayó todo y no funcionó. Y otras veces sin planear nada te sale lo mejor de la vida, como si, uy, nada que ver y salió fenomenal. Entonces yo tengo, hay muchos bloqueos y procrastinación, lo vivo a diario como docente y todos los días no puedo, estoy bloqueado, no encuentro inspiración, así voy a escribir un libro. Yo también lo paso, o sea, pero mi método es la obligación, o sea, tiene que haber obligación. En ese sentido, es como a veces hacer ejercicio. Yo considero que el mismo ambiente de ir a un lugar donde toda la gente está botando energía, te lo contagia y para mí es necesario buscar inspiración, como cosas. eh, a veces les digo a mis alumnos, puya, qué chivo, al ver los trabajos me siento inspirado, como, qué chivo lo que hacen. También me admiro mucho el talento joven que hay. Y me dan ganas también a mí de verte haciéndolo, yo también lo quiero hacer. Como ser director técnico de fútbol, decir, "Ay, yo también quiero entrar a la cancha y jugar", pero ambas, o sea, puede ser tan planificado y salir mal, y como también puede ser improvisado y salir bien, pero sí con la experiencia es un poco de ambas. Lo que me da cuenta en la medida en la que yo me aviente, pero vaya planificando poco a poco, siento que es un proceso que va juntándose. De hecho, en la vida nada está como decir, tu vida va a ser así, así, sino que también es un poco del caos, así que yo diría que las dos. Muy Muchas bien. gracias. Y gracias. Y vamos a finalizar ya con las preguntas. Casey preguntaba, ella expresaba que se quiere dedicar a la ilustración y qué tipo de trabajos puede realizarse. Yo creo el tema con respecto al diseño e ilustración, la parte del diseño gráfico diría que es más, tiene más trabajo. La ilustración está complicada. Diría ahorita es un género complicado. En todas las artes en general son complicadas y no solo en esa sino en el mundo entero. Y sin embargo, si puede, yo soy de una escuela que diría que fue la que intentó tratar de hacer industria en el país, como tratando de hacer animación y videojuegos. Eso fue como mi década pasada, luchando, pensando en eso, como proyectos de grupo, pero llegó un momento como la pandemia que dije, "Oh, quiero estar, como decir, solo y trabajando ya mis propios proyectos personales", porque ya llega una crisis existencial de mayor de edad que dije, no, ya llegó el momento de hacer lo que yo quiero, porque cuando estoy trabajando en otros proyectos decía, todo esto que aprenda aquí, que me sirva para lo mío, y en ese sentido después uno lo aplica. Yo ahora lo que veo es que la marca personal puede tener mucha presencia. Como marca personal creo que estamos en una época donde las redes nos permiten mostrarnos, así que yo diría que hagan lo que les gusta, que lo suban, que lo muestren, que busquen inspiración de gente como que haga lo que ustedes quisieran ser. Como si yo sigo un muralista y acaba de pintar algo y lo contrató la Coca-Cola, Adidas, traten de ver el camino que llevó a eso. Traten de emularlo, y si ese muralista, que sé yo, que vieron lo hizo en Nueva York, ustedes háganlo en, no sé, en Ciudad Delgado, Soyapango, en su comunidad, en su iglesia, en la universidad, donde puedan, y que traten de tener una voz propia, porque sí contratan gente por redes. O sea, sí ahora pasa que vieron tu Instagram, y otra cosa, se nota cuando es pro también. Traten de mantenerlo limpio y puro, en el sentido de no pongan, como les dije al principio, pongan las cosas, uno va evolucionando y mejorando. Yo me he encontrado galerías de trabajo viejo que qué pena, digo, y los he quitado, porque también con los años uno va mejorando.
En la medida en la que ustedes puedan hacer proyectos reales, aunque no les paguen bien o sean mal pagados, comiencen por hacer cosas ya con no solo proyectos académicos, sino de verdad. Que en esto de verdad, yo lo pinté, yo pinté murales en mi iglesia, hice alfombras y rótulos, letras, un montón de locuras, hasta carrozas, pero me sirvió de escuela para equivocarme y después llevarlo a un nivel profesional. Entonces yo diría que está la parte de servicios profesionales que podría ser hacer diseños para gente que los contrate, que puedan ser desde comisiones, que puede ser desde el retrato de tu mascota hasta, no sé, un super diseñazo. Y luego está también un producto, merch, que pudieran sacar sus camisas, stickers, qué sé yo, y en eso está la parte que le gusta a la gente. Creo que está el gusto de artista, que es bien diferente al gusto popular, diría yo, porque el gusto de artista es bien, como bien severo, bien cruel. O sea, y luego hay cosas que dicen, ay, no sirvo porque mis amigos ilustradores son geniales. Y la reunión de tías, los tías encantadas y felices, hijo, usted es un artistazo, y te las compran, y chivo, la hija está vendiendo uno en las convenciones así de gente que le gusten sus productos y también salgan y muestren lo que hacen hoy en día. Creo que como marca personal se puede también llegar bastante lejos. Muy bien, por cuestiones de tiempo vamos a finalizar con la última pregunta y ustedes pueden escribirle también al licenciado Oscar Cornejo vía Teams, les puede contestar sus inquietudes, pero la siguiente pregunta era en función a la computadora. Siempre querían saber si recomendaba para trabajar las ilustraciones una laptop o una computadora de escritorio, un equipo de escritorio. Creo que algo así era la pregunta. Sí, Sí, una computadora de escritorio o una portátil. sí, aquí ven las preguntas ya técnicas. Esta pregunta me la hacen bastante. Yo va a depender de las necesidades de cada uno. Yo soy de laptop porque soy docente, y eso es, aquí hay elementos de escritorio. Las ventajas son que es más barato, los componentes son más baratos, pero no la puedo mover. O sea, entonces la gran torre sota yo no la puedo llevar a la universidad a dar clases. Entonces me ha tocado, yo he sentido que últimamente he sido un running nómada, que ando en mi bolsón, mi compu, mi laptop. Es chistoso. Hasta un amigo una vez, una noche me dijo, andas tu compu, es que me han pedido algo, y se la presté, hizo un su diseño y lo envió. Y digo, que menos mal que la andas. Yo siempre la ando. Y en este caso, mi profesión me lleva a movilidad, por lo tanto, el laptop es fundamental. Lo que pasa es que las laptops son más caras porque todos los componentes tienen que ser chiquitos, como decir, la tarjeta gráfica, la RAM, todo eso. Eh, a mí personalmente me gusta más la marca Asus, la ROG, Republic of Gamers, ya, eso ya como un tema personal. Bueno, es una cosa ya subjetiva personal, pero las estéticas gamers se veían muy juveniles, y me ha pasado que uno va a una conferencia, como decir, de gente que no es diseñadora, y me ven la computadora como con un diseño todo, como les dijera, juvenil, anguloso, que a mí me encanta, pero ya en una, no sé, como en la junta directiva de un montón de gente, abogados, etcétera, se ve raro, y me han dicho como, ya esas compras, qué raras, y no sé qué, por las luces y todo el teclado. Pero también considero que si ustedes van a estar fijos en su casa, la compu de escritorio es más barata. O sea, tampoco es que va a hacer la gran diferencia, pero es más económico armar una compu de escritorio que la laptop. Sin embargo, en mi caso, necesito que sea laptop. Entonces yo invierto en mi equipo. Sí, realmente es mi katana. O sea, mi compu es fundamental. Para mí, mi compu es mi espada. Entonces, sí, y trato de meterle la máxima inversión posible. Y es emocionante también andar viendo compus. Eso me da, ay, digo, qué cara, pero algún día. Excelente, muchas gracias por responder esas preguntas. Pueden escribirle al licenciado Kane por Teams o correo institucional. Pueden contactarlo, síganlo en sus redes, sigan su trabajo porque es inspirador y también nos ayuda a crecer a cada uno de nosotros. Agradecemos, licenciado Oscar Cornejo, su tiempo, su disposición para poder compartir con nosotros este webinar sobre ilustración digital narrativa. Habían ahí muchos comentarios de
docentes, por ejemplo, nos acompaña arquitecto Vladimir Calderón y expresaba también una felicitación para usted. Están todos sus estudiantes, está licenciada Ceci, están licenciada Elba Membreño, licenciada Tatiana Majano. Bueno, muchísimos compañeros están conectados apoyando el webinar. Gracias al tiempo de los estudiantes también. Felicitamos a los estudiantes del staff de taller de portafolio, a los estudiantes del staff de diseño UTEC, al licenciado Álvaro Torres Contreras, encargado de prácticamente de dirigir todo ese proyecto del diseño de la imagen de taller de portafolio y de diseño UTEC. Lo felicitamos y agradecemos a estos estudiantes que están trabajando porque esta semana se dé. Muchas gracias a Jacqueline Benavides, a Felipe Palacios, a Jonathan, Catherine, Julissa, Kenneth, bueno, muchísimos estudiantes del staff que vamos a reconocer al final de esta semana por su ardua labor y por supuesto gracias a los estudiantes, licenciado Kane, se han conectado también estudiantes virtuales de la licenciatura virtual a escucharlo porque les resultó muy interesante este webinar y gracias a los estudiantes del técnico y la licenciatura que se han hecho presentes. Fuertes aplausos virtuales, por favor, para licenciado Oscar Cornejo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y gracias a su tiempo valioso en esta tarde-noche. Muchas gracias. Oh, gracias a ustedes, encantado viendo los mensajes del chat, entre risa y se les agradece de corazón. Qué bonito todo ahí lo que están poniendo y saludos también a todos mis compañeros docentes y estudiantes, un gustazo. Muchas gracias y los invitamos a todos a que mañana se conecten. Tendremos 2 webinars por la tarde-noche. También tendremos un taller presencial para quienes puedan acudir presencialmente. Tendremos un taller de ilustración de personajes a las 9:45 en el Benito Juárez. Acérquense, la inscripción es gratuita. También tendremos el webinar de mujeres diseñadoras, donde participarán algunas mujeres representantes de la UTEC, profesionales que hablarán sobre la transformación tecnológica a las 5 de la tarde. Es un webinar para todos y también habrá otro webinar sobre modelado 3D a cargo del estudiante del staff de diseño UTEC, Felipe Palacios. Los invitamos y esperamos que todos estén presentes. Muchas gracias. Pasen una feliz noche. Sigan, por favor, Portafolios UTEC. Sigan Portafolios UTEC en Instagram y también en Facebook. Y sigan también Diseño UTEC en Instagram y en Facebook. Pasen una linda noche. Cuídense mucho.